Muy buenas, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas, hola Víctor, muy Muy bien. ¿Y buenas. tú? Muy ¿Cuánto bien. tiempo? ¿Cuánto tiempo, eh? Hace por lo menos 2 horas que no nos vemos en persona. Jolín. Buenas noches, que es de noche, son las 11:30, aunque Hmm. los que nos vean nos pueden ver u oír a cualquier hora, pero la ventana nos delata y estamos a las 11:30 de la noche Sí, en porque si Mallorca fuera si conectando. fuera por tu despacho podría ser atemporal, ¿no? En cualquier Sí, momento. sí. Esto es como el palacio aquel de Goku que entrenaban que estaba al margen del tiempo, es el templo de los libros. Estamos en el segundo programa de Open Access, que es este espacio de entrevistas, charlas con académicos, charlas informales, no necesariamente para académicos, para todo tipo de público, donde vamos a No, sí, explicar un poco. desde que has citado a Goku, perdona, ya ha quedado claro que informal va a ser. Bueno, hay bastante estudio de fan ya que se está, se Qué está yendo a la puntazo. universidad de estas cosas. Pero nuestra idea es hablar contigo durante un rato largo, durante todo el tiempo que haga falta para conocer un poco tu investigación, saber qué estás haciendo, saber en qué consiste tu trabajo en la universidad, en qué consiste tu día a día y hacer un poco esto, una aproximación a la universidad, cuestiones tanto de investigación como de aportaciones de conocimiento a la sociedad que muchas veces por nuestro trabajo se nos quedan fuera. O sea que esperamos que nos esté oyendo o viendo alguien no académico que sea Hmm. bienvenido. También los académicos nos pueden ver y oír. Recordamos que estamos en iBooks y en la web de la Inercia, lainercia.com como podcast y también estamos en el canal de YouTube de la Inercia. Nos pueden ver para las generaciones nuevas que necesitan imagen, necesitan estar en canales y Ponernos cara. ponernos cara, exacto, damos la cara. Voy a empezar Bien. preguntándote una cosa antes de hablar de tu investigación que nos dejó la última entrevistada, Montse Bonet. Vamos a hacer una Ujú. cadena de preguntas. Cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente, o sea que ve pensando la tuya. Y Vale. Montse me dejó el encargo de preguntarte por el relevo generacional en la academia en España. Me preguntó tu opinión. ¿Qué te parece este asunto? ¿Cómo está? Eh, bueno, es que es una pregunta con varias partes Mm, que son como matices importantes, ¿no? Porque el relevo generacional, ya solo con eso, podríamos hablar bastante, ¿no? Si hay relevo generacional, independientemente que sea la academia, que sea cualquier industria, que sea a nivel familiar, o sea, es decir, a nivel social, con lo cual hay mucho que decir. Relevo generacional, o sea, que en la academia, claro, la academia también es bastante amplia y depende de la, digamos, tradición mm, o, digamos, de la disciplina, también podríamos ver diferencias, ¿no? Y luego hablas en España, o sea, tradición académica en España y relevo generacional es una pregunta que incluye varios matices, ¿no? O sea, que yo diría que sí, porque es inevitable que haya relevo generacional, es decir, por la propia naturaleza hace que unos vayan dejando sitio a otros y que vayamos sustituyendo unos a otros, pero eh, si ese relevo generacional es gracias a o a pesar de políticas, intenciones, voluntades eh, estructurales que hay dentro de la política, de la universidad mm, o de la sociedad en general, yo diría que es más bien a pesar de, o sea, es decir, hay relevo generacional, claro que lo hay, porque si no, no habría futuro, ¿no? Y creo que futuro sí que hay que ser optimista. mm, Eh, sí que me da la sensación, por lo poco que conozco, porque yo, bueno, yo me doctoré y hice, digamos, mis inicios de la investigación en la Autónoma de Barcelona, pero también me he movido, es decir, he conocido otras universidades, yo hice la carrera en Madrid y luego, pues como tú, ¿no? He tenido muchos contactos con gente que ha hecho el doctorado mm, en otros sitios de España y la sensación que me da en general es que sí, que hay relevo generacional porque hay gente con mucho que decir, con mucho que aportar, con talento incluso diría, con buenas ideas, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. O sea que relevo hay, lo que me da la sensación de que es un relevo que llega a pesar de sí. las trabas contextuales que nos hemos ido encontrando, ¿no? Y ahí yo ya me incluyo porque bueno, quizá formo parte, ¿no?, de esa generación de ahora treintañeros, que tampoco es una cuestión de edad, ¿no? Es una cuestión quizá de época, ¿no? De gente que en los últimos 10 años se ha ido doctorando
y que está empezando ahora a hacer una carrera, ¿no? Que no es una cuestión de que seamos 30añeros, 40añeros o 20añeros, es una cuestión de que hace 10 años empezamos a hacer la tesis y ahora nos encontramos pues con una serie de situaciones en las que quizá, pues sí, está siendo más trabado que lo que a lo mejor fue para otras generaciones anteriores, ¿no? Pero relevo generacional hay. Yo creo que hay que ser optimista. La cuestión es que, digamos que... No es todo lo fácil que debería, ¿no? Sí, ¿qué panorama se dibujará a partir de este cambio generacional, ¿no? ¿Hacia dónde nos conduce el cambio generacional? Yo creo que lo hay, pero es a pesar de las circunstancias que se han dado, ¿no? Has dicho una cosa interesante que voy a apuntar para el futuro, luego si quieres podemos hablar, pero es un tema que creo que puede ir saliendo bastante en este programa, que es que no se trata de edad, sino de tiempo que se lleva en la academia, porque no debemos olvidar que hay mucha gente que empieza tarde en el doctorado, o sea, el doctorado tarde comparando con nuestras edades. No necesariamente hay que salir de la carrera y empezar el doctorado. Hay mucha gente que tiene una experiencia profesional antes y que luego se ha reconducido a la universidad, o gente que lo ha querido combinar, o hay muchas maneras de doctorarse, muchas maneras de investigar, muchas maneras de estar en la universidad y espero que aquí quede un poco reflejada esa diversidad. Bueno, y de hecho yo si tuviera que decir, yo no diría que otros han empezado tarde, en todo caso creo que nosotros hemos empezado pronto. Claro. Y la mayoría, quiero decir, hay una buena parte de la academia que es verdad que pensar que alguien con 29, con 30 años se doctora le puede parecer algo, digamos, impropio, ¿no? Porque que es verdad que hace falta quizá tener un recorrido previo, ya no solo laboral, sino, digamos, intelectual, ¿no? Sí. Yo estoy seguro que si la tesis lo hubiera hecho con 40 en vez de con los 23 o 24 con la que la empecé, pues posiblemente mi tesis hubiera sido diferente y muy probablemente mejor, ¿no? Pero es verdad que es signo de estos tiempos que parece que tenemos que hacerlo todo antes, ¿no? Sí. Porque parece que vamos a llegar tarde, si no. La fuga de Logan de la academia, por seguir con referentes cultos, se te enciende la bombilla en la mano y se te pasa el tiempo del doctorado. Pero los dos conocemos muchos casos de gente que ha empezado con la tesis con 40, con 50 y con 60 y que son tesis fantásticas. Y Montse, no sé si te habló de también algunos casos que ella misma ha dirigido tesis doctorales de personas que por digamos, inquietud intelectual ha querido hacer una investigación, la ha sacado adelante y gracias a su experiencia y su trayectoria pues ha hecho unas tesis excelentes, ¿no? Y quizás esas sean las mejores, pero bueno. O son dos maneras diferentes también de enfocarla. Ya iremos viendo porque el mapa que va a quedar aquí espero que sea completo. Sí. Has hablado de tu tesis, te voy a presentar porque los que nos están viendo, algunos te conocerán, supongo. No sé cuántos nos estarán viendo, pero tenemos una audiencia conocida, una audiencia familiar, hablaremos de audiencias hoy, pero para quien no te conozca diremos que eres profesor, coordinador de los estudios de comunicación y director de departamento en el CESAC, el centro adscrito a la Universidad Pontificia Comillas en Palma de Mallorca. Te doctoraste por la Autónoma de Barcelona, como has dicho. Tu tesis fuiste tú premio de investigación en comunicación audiovisual del CAC en 2016, ¿verdad? El año pasado. El año pasado. La tesis, o sea, se premió la tesis. Sí, se premió la tesis, pero bueno, es tesis de un autor. Y tus especialidades o tus intereses son la participación de las audiencias en los medios generalistas, mainstream, la relación entre comunicación, sociedad y tecnología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco centrado en la parte de producción, en las dinámicas de producción y todo lo relacionado con el servicio público, con la parte de los medios que está tocante al servicio público. Por simplificar un poco, luego nos explicarás un poco más, pero más o menos esto sería tu universo de intereses, tus keywords. Y eres miembro de CREA, la Asociación Europea de Investigación en Comunicación y Educación, y de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, de CREA y de la AEIC. O sea que estás bastante activo, tienes una producción científica, pues eso, viva, de la que vamos a hablar. Qué remedio, ¿no? Qué remedio. Que nos persigue la NECA, el Publish or Perish. Pero ahora vamos a hablar de tu tesis, que además yo la tengo aquí. Creo que tú también la tienes allí.
Sí, ahora mismo me pillas que no tengo ninguna cerca, pero No te sí, preocupes. alguna copia me queda. Ya la tengo yo aquí en la mano. Muy bien. Es una tesis, ya digo, todavía caliente del año pasado, premio del CAC, que se titula... Bueno, la tesis hace ya, o sea, la presenté justo hace 2 años ahora Sí, bueno, 2 años ya. y es verdad que el año pasado fue Sí, sí, sí. el premio lo obtuve al año siguiente de defenderla. Sí, sí, sí. Ha pasado tiempo, ¿eh? Parece que no acaba nunca la Sí, tesis, sí, pero sí, sí, sí. 2 años ya que se defendió. Participación de la audiencia y televisión en la era digital. Propuesta de análisis y evolución de las invitaciones a la participación en la TDT y en otras plataformas. De estos Sí. títulos de tesis que hay que coger aire. Título largo, sí. Que remedio también porque al final, claro, es verdad que cuando miras los títulos de la tesis, de las tesis en general, Mm, eh, parece que quizás son redundantes o que dicen demasiadas cosas pero cada palabra está elegida sí, y cada formulación es precisa precisamente para no llevar a equívocos, ¿no? Bien, hay que decir, tenemos que ser muy precisos y antes decías que trabajo la participación de la audiencia en televisión, mm, pero en la tesis pone participación de la audiencia y televisión, ¿no? claro. Como intentando establecer dos esferas diferenciadas o como dos elementos cuya relación estudio en el trabajo, ¿no? Pero es verdad que cuando entras ya en teorizaciones, hablar de participación en la televisión Mm, ya nos conduce hacia una serie de procesos o de fenómenos que no son específicamente los que estudio, sí que dentro de la discusión teórica lo hablo de ello, pero en el título, mm, digamos, para no pisar ningún charco teórico y no encontrarme con bueno, con imprecisiones, pues puse participación de la audiencia, teorización sobre eso y televisión como, como dos grandes núcleos, ¿no? Y a partir de ahí pues viene toda la retahíla después ¿cómo es? Es que ya ni me acuerdo, ¿no? Propuesta de análisis y Propuesta de evolución. análisis y evolución de la participación a través de la televisión en España o algo así, Mm. ¿no? ¿Cuál sería la idea principal de esta tesis? Si la tenemos que explicar brevemente, aquello de Sí, la tesis de 3 minutos que sí, está tan de moda ahora. sí. Que por cierto he visto que también se hacen presentaciones de Baila tu tesis. La Baila tu presentación, tesis, esto sí. sería muy bien. Sí. Sí, No te lo voy a pedir ahora, ¿eh? o en plan mimo, ¿no? En plan mimo, hacer tu tesis en mímica. Bueno, la idea principal de la tesis, en esencia, creo que es un reconocimiento de la participación Ujú. de la audiencia como un elemento central en la televisión contemporánea. Eh, pero no desde una perspectiva, digamos, entusiasta, Mm. sino más bien pues reconociéndolo también como un valor que ha sido continuo en la historia de la televisión Ujú. y haciendo una aproximación, pues ya digo, matizada y un poco como una radiografía de qué nos muestra la televisión como participación, qué Ujú. podemos entender como participación, dónde están esos límites y sobre todo qué agentes intervienen y con qué roles en esos Mm. procesos participativos, si es que se les puede llamar participativos, ¿no? Yo en un principio la tesis la planteaba como eso, ¿no? Como una identificación de qué es la participación y cómo la participación es un elemento importante en la televisión contemporánea, ¿no? Y a medida que iba avanzando, pues claro, iban surgiendo nuevas preguntas que, que complicaban más el asunto, ¿no? Evidentemente. Pero la idea central es esta, ¿no? Es un poco el reconocimiento de la participación como elemento central de la televisión Ujú. y también un reconocimiento de la complejidad que tiene estudiar participación de la audiencia en general en comunicación y en medios, ¿no? Mm. Porque tú hablas también, por ejemplo, de la participación como producto. Algo que las cadenas ofrecen como producto o que anuncian como producto y que no solo es un enriquecimiento de lo que están haciendo, sino que lo destacan de forma aislada y de forma, pues eso, casi como un punto de venta, ¿no? Sí, bueno, no soy yo el que propone esa teorización de la participación como producto. Mm. Ahora se me viene a la cabeza un libro relativamente reciente de un profesor de Murcia que se llama Noguera, Manuel Noguera, que hizo un libro sobre 20 modelos de negocio, o sea, era participación como producto y 20 estudios de caso de negocios que utilizaban el modelo de negocio basado en la participación.
Yo la primera vez que leí algo, algún artículo en el que se hablaba de la mercantilización de la actividad de la audiencia en relación con la televisión contemporánea, fue un artículo del 2004 en Information Society de Jenny Stromer-Galley, que hablaba de la interactividad como... Esto era todavía interactividad, ¿no? Porque yo cuando me aproximé a la tesis, a la participación, lo hacía desde la noción de interactividad, que luego vi que quizá era un poco resbaladiza esa conexión interactividad-participación, pero bueno, leyendo sobre interactividad ya vi que Stromer-Galley hablaba de interactividad como proceso e interactividad como producto. Y entonces, claro, la interactividad como producto es, como tú decías, pues esa explotación o ese uso de la interactividad como un elemento de comodificación o de mercantilización o de búsqueda de un lucro o de explotación, digamos, de esa actividad, ¿no? Esto fue en el 2004, luego ya llegó muchísima teorización en torno a redes sociales y demás, ¿no? Pero es verdad que cuando nos aproximamos a participación siempre tendemos, o yo en mi primera revisión bibliográfica que hice en la tesina, ya me encontré que muchos autores dividían lo participativo o lo que era participación real de una participación simbólica, o lo que era la pseudo-participación de la participación auténtica, lo que era, digamos, participación efectiva y la participación no efectiva, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una serie de divisiones que yo, en la tesis, en realidad lo que intento es tratar de diluir. Es decir, yo lo que en la tesis intento teorizar es que no hay una participación como producto y una participación como no producto, sino que hay una escala de grises entre los dos extremos que muchas veces es difícil de identificar, ¿no? Porque nos puedes poner ejemplos de participación en cadenas, o sea, los que más te han llamado la atención en tu investigación o que más destaquen en la tesis. Mediaset. Bueno, esto es muy gracioso, porque siempre que cuando la gente me preguntaba por la tesis y yo decía que era participación de la audiencia en televisión, también es interesante ver la evolución, ¿no? Pero siempre que me preguntaban me decían, eso es lo de los mensajes, yo qué sé, al programa de Ana Rosa, ¿no? Los SMS, ¿no? O las votaciones a Gran Hermano, ¿no? O sea, la gente enseguida vinculaba la participación con lo que otros autores han dicho que es la pseudo-participación, que es la generación de una sensación de que formas parte de la toma de decisiones en un programa televisivo, ¿no? Sí. Y es lógico, ¿no? Porque quizá es la manera, digamos, más mainstream de identificar la participación, ¿no? Entonces sí, mi tesis, digamos, que observa toda esa parte, toda la parte de invitaciones, lo que yo llamo invitaciones a participar o a formar parte de una sensación de participación, sea luego efectiva o no, porque yo luego lo enmarco dentro de una relación que hay entre productores y audiencia. O sea, yo no contemplo la participación simplemente como una capacidad tecnológica o como una innovación tecnológica, sino como un proceso o como una relación, ¿no? Que se establece entre dos elementos, que puede ser un texto y su audiencia, un productor y su audiencia, un periodista y un ciudadano. Es decir, siempre el aspecto relacional para mí es importante. ¿Y por dónde iba? Bueno, esto era por lo de ejemplos, ¿no? Pues sí que creo que hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, yo creo que la Dos Noticias, que es un informativo innovador en general, o sea, se puede catalogar como un informativo innovador. De hecho, mi tesis abre con una cita a Mara Torres, a la que le tenemos somos muy fans de Mara Torres. Hay una entrevista a ella en la página. Sí. La puedes enlazar también. No, pero Mara Torres, por ejemplo, en el año 2009 creo que fue, yo capturé en una observación que estaba haciendo previa para la tesina lo que ella llamó el primer informativo que no solamente se ve, sino que en el que también se participa, ¿no? Entonces ella, es verdad que en una innovación también incluso estética, lo que hicieron desde realización es mostrar un plano de ella clásico, digamos, de
de busto parlante, pero enmarcada dentro de una ventana que se parecía mucho a una ventana de YouTube. Sí. ¿no? Entonces, tú desde casa, lo que estabas viendo al ver las dos noticias, lo que estabas viendo era una ventana de YouTube y Mara Torres en medio dando el informativo. ¿no? Entonces, luego que ella invitaba a la gente a participar a través de Facebook y a comentar las noticias. ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo abrí la tesis con eso porque era un poco el sentir de ese momento 2009 en el que la Internet, las redes sociales parecían que estaban teniendo una importancia clave en el desarrollo de la televisión contemporánea, pero parecía olvidar todo lo que había pasado antes, ¿no? Como si nunca antes hubiera existido vías para participar en informativos o ponerse en contacto con periodistas o incluso tomar decisiones sobre cómo se desarrolla una narrativa en televisión, ¿no? Y entonces ejemplos, me gusta destacar este porque es un poco también el que a mí me animó a ver que la tesis era pertinente, que era justificada, porque había un interés en la industria, pero creía también que la academia tenía algo que decir, es decir, había que darle un contexto a eso. O sea, realmente, y yo le tengo todo el respeto a las dos noticias y a Mara Torres, pero realmente creo que allí lo que hizo la 2 fue un poco una acción de marketing que se podía haber ahorrado, ¿no? Es que tú hablas bastante del concepto de talismán, de participación talismán, sí, que va un poco en esta línea. Sí, porque al final yo lo que hago es tratar de conceptualizar la participación lo más amplio posible para a la hora de analizar la televisión. Yo hago un análisis de contenido durante 4 años con una observación, bueno, en realidad hago 2 muestras en 2010 y en 2014, pero yo hago una observación continuada que empieza en el 2008 y acaba, bueno, la sigo haciendo, tengo capturas del 2016 y sigo observándolo, ¿no? Pero en esa conceptualización amplia entra de todo, ¿no? Entra desde los mensajes que decíamos antes de Gran Hermano hasta digamos, no sé, periodismo ciudadano, ¿no? Que a lo mejor era también una palabra clave hace unos años en la televisión, de hacer reportajes que hacía alguien desde su móvil y lo enviaba para que se emitiera en televisión, o todo el universo fandom, ¿no? Las decisiones que podían tomar las audiencias sobre cómo se desarrollaba una narrativa, ¿no? Tengo ejemplos de todo tipo. Tengo, por ejemplo, 4 que durante una época a través de su web hacía encuestas para que la gente votara qué episodio de House había que reponer. Antena 3 hacía lo mismo con el peliculón del sábado, llama a tal número si quieres que pongamos esta peli o la otra. Pero luego esto era, digamos, lo que forma parte de la pseudo innovación en participación, y luego otro tipo de fomento de una generación de una comunidad, de una conexión más cercana entre productores y audiencias, en la que veías pues productores de ficción de televisión que invitaban a los espectadores a ir al set, a formar parte del rodaje. Veías en la 2, por ejemplo, ha habido bastantes programas que eran muy inclusivos, que pues hacían reportajes sobre alguna comunidad en concreto, entonces se involucraban mucho con ellos, involucraban a esa comunidad en el desarrollo de los guiones y de las escaletas. Es decir, es una participación, digamos, más equilibrada. Sí. Que empieza en el proceso de creación, no solo en la emisión. Exacto, exacto. Y entonces lo de la participación talismán, ¿cómo la definirías? Ah, sí, perdón. Sí. Bueno, entonces, claro, con esta conceptualización tan amplia que hice de la participación, pues que vi que empecé a hacer una base de datos en la que se empezaban a acumular todo tipo de procesos, ¿no? Yo utilicé varias variables para analizar qué tipo de participación se estaba desarrollando, y entonces al final hice un poco este símil con el asunto del talismán, porque da la sensación de que en un momento dado las cadenas de televisión utilizaban la participación como un elemento mágico, como un talismán, como un tótem, ¿no? Como un elemento que se supone que les debe ayudar a tener éxito, pero que realmente pues era casi a lo mejor efímero, ¿no? Es decir, no les garantizaba nada, pero ellos lo tenían igualmente, no fuera a ser que, ¿no? Sí. En un momento además muy, muy, muy concreto de la historia de la televisión, que es cuando están convergiendo, o sea, converge la industria
televisiva, con la informática, con las telecomunicaciones, llega lo que los estadounidenses llaman el post-broadcast, la distribución de la señal televisiva se modifica, la naturaleza cambia de la televisión. Entonces, da la sensación de que se apuesta por la participación porque parece que es el talismán que les va a salvar de esa situación, de ese reto, ¿no? Y lo que yo creo es que si tú hablas de un talismán, al final lo que tienes que también es generar alrededor del talismán todo un proceso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de objetos mágicos, pues tiene que haber un chamán que le dé los poderes mágicos, tiene que haber todo un proceso, un protocolo, un ritual. para un ritual, gracias. Entonces me da la sensación de que esos rituales no acompañan a los talismanes, ¿no? Entonces es como que venden talismanes que realmente no son mágicos, ¿no? Es como te vas a Egipto y te regalan estos escarabajos que parece que son talismanes, pero que no aportan nada. Pero es curioso porque no es la audiencia la que pide esta participación, sino que parece que son los medios los que quieren tenerla, como tú dices, por si acaso, ¿no? No hay una... o sea, de hecho no es que no haya una demanda real, es que incluso a veces hay una resistencia por parte de la audiencia a participar de más. Esa es la sensación que me da a mí por tu tesis y por conversaciones que hemos tenido, es que cuesta mucho implantar la participación activa, o sea, sostenida, compleja en el consumo televisivo. Claro, ahí yo una palabra clave que yo también rescato después de la tesis, y un poco si tuviera que, claro, uno no se acuerda de todo lo que ha escrito, ¿no? Pero sí que me parece importante la contextualización, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de participación sí o no, o si es beneficiosa o no, o si la audiencia la pide o se resiste, creo que hay que contextualizar, ¿no? Es decir, no es lo mismo el género informativo que el género ficción, que el género infoshow. Y no es lo mismo un programa de prime time que un programa, ¿no?, de fin de semana. Entonces, por eso hay que contextualizar mucho, ¿no? Entonces, hay estudios, ¿no?, que dicen que la participación puede ser perjudicial y que la gente no quiere ver participación, sobre todo cuando es vamos a ver las fotos que nos han enviado los espectadores, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que la gente se resiste a la participación, pero claro, yo insisto, hay que contextualizarlo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? La información meteorológica. Yo creo que han sabido adaptarse muy bien a la función de la participación. Al principio era mandándonos vuestras fotos bonitas y te ponían fotos de margaritas o de un campo de girasoles. Pero la 1 empieza a hacer ya cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo que si hay fenómenos meteorológicos en alguna zona de España y ellos a lo mejor no captan esas imágenes, pero tienen una gente que está allí y que les envía esas imágenes, pueden ilustrar pues no sé, fenómenos costeros o tormentas o lo que sea con esas imágenes. O las consultas, ¿no? Esa función educativa que también tiene que tener la televisión, pues que de repente alguien envíe una foto diciendo he visto estas nubes y no sé qué nombre tienen o no sé qué previsión hay con estas nubes, ¿no? Entonces ellos te lo explican y es verdad que si pensamos un poco en los últimos años la culturilla popular relacionada con la meteorología, pues se ha enriquecido mucho gracias a este tipo de cosas, ¿no? Con el Nimbus no sé, hay siempre estos conceptos de meteorología que cada vez son más cercanos, y eso es gracias a que se ha conseguido establecer una comunicación muy interesante entre los programas del tiempo y sus audiencias. Me vienen dos cuestiones. Voy a preguntarte una más inmediata primero, pero no me olvidaré de la segunda, que es la función educativa de la tele, que es la que estamos dejando bastante de lado. Pero lo primero que te quiero preguntar es que parece que aquella promesa primeriza de la participación ciudadana, del periodismo ciudadano, se ha combinado con esta participación más inmediata y más o de consulta o por lo menos de comentario. Y estamos un poco en una cultura de la tele del hashtag. Y esto, insisto, es una observación personal, a lo mejor es una cosa sesgada, pero parece que en los últimos años estamos en esa tele que constantemente está, por un lado, invitando a usar un hashtag para dirigir la conversación, y por otro está constantemente pendiente de cuál es el hashtag que está de moda para integrarlo en el telediario, integrarlo en la tertulia. ¿Cómo ves la relación entre Twitter y la tele?
O sea, son dos cosas interesantes las que has dicho ahora, ¿no? Por un lado está lo del periodismo ciudadano y que es una cosa interesante también por lo que decía antes de las audiencias, de que a lo mejor no quieren, pero no quieren de esa manera. Es decir, lo del periodismo ciudadano, no sé hasta qué punto, o sea, yo no conozco a nadie que se denomine a sí mismo periodista ciudadano. Es decir, es una etiqueta que la han puesto los periodistas, Sí. además de manera... Bueno, periodistas, también los académicos, que decir, hasta cierto punto hay también, dentro de las teorizaciones se les ha puesto una etiqueta a una serie de actividades que a lo mejor no quieren ser periodistas ciudadanos. Es decir, y de hecho, estudios que hay también que han entrevistado a personas involucradas en el envío constante de información y de datos y de material a las redacciones, ellos mismos no se consideran periodistas, es decir, ellos no quieren sustituir a nadie. Claro. ¿No? Es verdad que han nacido proyectos que sí que se han aprovechado de todo eso y que llevaban con mucho orgullo lo del periodismo ciudadano, pero en general yo creo que lo que busca la audiencia cuando envía material o cuando quiere establecer un contacto con los periodistas es más de colaboración que no de sustitución, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? La idea del periodismo ciudadano, que en general siempre se ha visto como un problema cuando yo creo que no debía haberlo, no lo había, vaya. Porque también creo que aquí lo que decía antes, estamos hablando de relaciones. Creo que si desde el principio, como parece en la mayoría de los casos, se reconoce y se conoce la diferencia que hay de jerarquía, entre comillas, o de desequilibrio de poder a la hora de tomar decisiones, la gente sabe que el periodista decide, ¿no? El periodista filtra, el periodista es el que edita, el periodista es el que sabe, con lo cual siempre yo creo que nos hemos aproximado al fenómeno del periodismo ciudadano como otra vez como o una cosa o la otra, ¿no? Sustituto, o sea, como si fuera y no como un complemento. Apocalipsis, integrados, sí, también sí, un sí. poco. No, y además es una cosa, sí, yo lo he trabajado en algún proyecto que hemos estudiado precisamente páginas web de noticias de cadenas de televisión en Europa y ver cómo integraban esa participación, ¿no? O cómo gestionaban esa participación. Y ves que hay diferentes modelos y diferentes aproximaciones, pero en general el periodismo sigue siendo muy consciente de que periodismo primero y luego... Sí. Y en ese sentido la BBC lo hace muy bien, porque la BBC ofrece muchas vías de participación, invita de muchas maneras, pero lo contextualiza siempre muy bien, ¿no? Pues si ha pasado algún atentado o si ha ocurrido algún fenómeno noticioso en algún lugar del mundo y ellos no llegan enseguida, abren vías de participación para que la gente que esté allí les pueda nutrir de información, no para que les sustituyan, pero sí para que les den fuentes, ¿no? Y luego ellos, en una comunicación privada, pues ya desarrollan la noticia. Sí. Que aquí yo también veo una cosa interesante, el ver el publicness, el openness, el hecho de que sea abierta la participación, que sea cerrada, ¿no? Creo que una de las cosas que estamos viendo en los últimos años es que la participación cada vez es más mediada y cada vez es más abierta, ¿no? Eso quiere decir que los canales privados de comunicación que durante años han existido y que han sido lo que han configurado esas relaciones entre periodistas y ciudadanos, los están sustituyendo ahora vías más abiertas, ¿no? Más abiertas en el sentido de más públicas, ¿eh? No, porque claro, Twitter desde luego abierto no es, ¿no? Pero sí que es más público, ¿no? Parece que tienes que ponerte en contacto con el periodista a través de Twitter y que lo vea todo el mundo. Esto es una cosa engañosa, y permíteme el apunte, pero es una cosa engañosa de Twitter que creo que es determinante en la cultura digital. No es abierto como sistema, no es una plataforma abierta, exacto, es un espacio abierto. Entonces esta diferenciación queda muy escondida, precisamente porque se esconde a plena luz, ¿no? A vista de todos, pero no es un espacio abierto y la participación supongo que se verá muy afectada por esto. Sí, es que esto nos lleva al segundo punto que me comentabas antes, lo de la relación Twitter y televisión, que en el que se mezcla, es una tormenta perfecta, ¿no? Porque por un lado se mezcla lo que decíamos antes de los retos de la convergencia y la digitalización a la que se tienen que enfrentar las televisiones, que ha sido una locura en los últimos años. Hemos tenido 20 años en los que las televisiones han ido dando bandazos, algunos han invertido en innovación pero sin ninguna estrategia, otros han gastado millonadas en reestructurar redacciones, sistemas, tecnologías, y se han encontrado con que no les ha funcionado, y al final quienes se han llevado el gato al agua han sido las redes sociales, ¿no? Que son empresas, son plataformas americanas todas, o sea, Facebook, Twitter,
Sí. Bueno, Instagram, Snapchat ahora están haciendo cosas, y que lo que han hecho ha sido convertirse en el mediador o en la plataforma que media toda la participación que ahora mismo conecta esa relación que decide entre productores y audiencias, ¿no? Es decir, todo tiene que pasar por ahí. Y esto se ve, por ejemplo, en las invitaciones que hay al contacto que decíamos antes, ¿no? O sea, si tú miras los telediarios, incluso el de Televisión Española, que es la televisión pública, invitan al final del telediario al contacto con la redacción, pero no les ponen, como antiguamente, un correo postal para que tú les envíes una carta, o no te ponen un correo electrónico, sino que te ponen @telediario TV o algo así, o T de Televisión Española. O sea, te ponen su usuario de Twitter, ¿no? Y durante unos años, incluso hasta los periodistas ponían en el rótulo, en el Chiron, en vez de su nombre, su usuario, ¿no? Mara Torres lo hizo durante unos años en la 2 Noticias. Ahora lo han cambiado y vuelve a poner su nombre, pero durante un tiempo fue ella, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes sociales se han convertido en un elemento ya necesario para esa comunicación. Y decirlo de la tormenta perfecta porque a la vez lo que ha ocurrido es que ha entrado en una crisis muy profunda los métodos de medición de la televisión. Y por alguna razón el hashtag en los despachos y en las tomas de decisiones estratégicas de muchas televisiones pues se ha convertido en un índice importante. Y claro, digamos que el discurso optimista e integrado con redes sociales es el de Twitter es lo mejor que le ha pasado a la televisión, ¿no? Gracias a Twitter podemos establecer trending topics, ver de qué se está hablando, hacer análisis de sentimientos, de si la gente está contenta o enfadada gracias al Big Data, ¿no? Toda esta idea. Geolocalizar. Exacto, o sea, es verdad que hay unas nuevas vías de medición y una serie de inputs nuevos, pero desde mi punto de vista yo creo que no es que Twitter sea lo mejor que le ha pasado a la televisión, sino que la televisión es lo mejor que le ha pasado a Twitter, ¿no? Porque si miramos, ¿no?, la relación que hay entre espectadores y tuiteros, el porcentaje de tuiteros que están que forman parte de la audiencia es relativamente pequeño, pero el porcentaje de personas que están viendo la televisión y que están en Twitter es bastante grande, ¿no? Sobre todo en horario de prime time. Entonces, bueno, claro, aquí siempre hay mucha disputa, ¿no? Porque no se sabe muy bien realmente cuántos perfiles activos hay en Twitter, la autenticidad de esos perfiles, el tema de los bots, el tema de... O sea, sí que creo que Twitter puede ser una manera interesante de establecer nuevos parámetros de medición y de conocimiento de las audiencias y de los comportamientos de las audiencias en televisión, pero creo que puede ser peligroso tirar a la basura tantos años de estadísticas y fijarnos solo en Twitter, ¿no? Y por eso ahora es verdad que están surgiendo sistemas híbridos de medición, pero bueno, yo creo que la relación Twitter o redes sociales con televisión es inevitable, sobre todo en un momento en el que ya parece que se han establecido y están consolidadas las plataformas como intermediarios en la conversación relacionada con medios. Porque y además, con televisión. Twitter tiene el peligro de exagerar o de deformar la importancia o el impacto de algo. Es una cosa que una y otra vez encontramos en análisis políticos, en anticipación de una película, en seguimiento de un programa de tele. Dentro de Twitter todo parece más importante de lo que luego es. Como bien has dicho, el porcentaje de espectadores que están con Twitter acaba siendo bajo. Sin embargo, muchas veces parece... Estoy pensando en el caso de los tróspidos de 4. Parece que el programa está hecho para Twitter. ¿Cómo funcionan estas estrategias o cómo han funcionado estos intentos por hacer una tele volcada casi totalmente a Twitter? Bueno, pero eso es muy interesante, ¿no? Porque al final es decir, es la teoría de los usos y gratificaciones clásica, ¿no? Y adaptada a un entorno digital. O sea, hay gente que Eurovisión hace 10 años la aborrecía y ni se le ocurría verla. Yo me incluyo ahí dentro, o sea, es verdad. Pero cuando conviertes Eurovisión en una mezcla de
espectáculo televisivo que es, sumado con una perspectiva irónica, humorística o incluso no sé, se generan comunidades y se genera una experiencia de ver la televisión y de ver el contenido que es nuevo, ¿no? Y es diferente. Realmente no es nuevo, ¿no? Porque la gente al final también quedaba para ver Eurovisión y reírse de lo que veía, ¿no? Y la MTV además ha hecho mucha trayectoria con esto del Bitching TV de el rajar de la tele, mucho antes de lo que... Bueno, es que pero los tróspidos, hasta cierto punto, es por eso te lo decía, ¿no? Porque me pones el ejemplo de los tróspidos y yo creo que es también un poco la idea del Bitching TV, ¿no? Ahí se da el caso muy interesante de ver las lógicas, las tensiones que hay entre la industria y las audiencias, ¿no? Porque los tróspidos realmente nacieron, no lo he estudiado en profundidad, pero bueno, la idea de tróspido nace de un usuario que es el hematocrítico, ¿no? Que propone hablar de este programa de que Granjero busca esposa o de quién quiere casarse con mi hijo. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Sí, creo que empezó con este y luego el Granjero busca esposa ya se enfocó mucho, ya se planificó dirigido, o sea, enfocado hacia Twitter. Claro, pero ¿qué pasó? Que la palabra tróspido en realidad nace de una anécdota de este usuario de Twitter que cuenta que una amiga de su madre o su madre habla de este tipo de chavales como tróspidos, ¿no? O que habla de gente. Entonces él pone el hashtag tróspidos y se genera una conversación paralela a la oficial que hace una lectura de Bitching TV desde el humor y desde el cachondeo de ese programa, y de repente el programa adquiere una nueva dimensión en el sentido en el que pues a lo mejor gente que lo estaba viendo por el canal oficial pues no es el típico programa que niegas haber visto, pero en el momento que descubres Tróspidos pues adquiere una perspectiva, ¿no? Como que te distancias de ese contenido. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo están surgiendo también muchos programas, el éxito que tiene programas de gente viendo cosas, o gente comentando cosas, ¿no? Desde los eSports hasta programas en Inglaterra tienen un formato que creo que ha comprado Mediaset, de famosos viendo Mira quién baila o Dancing with the Stars, ¿no? Entonces tienes al cantante de Oasis con otra famosa viendo un programa y comentándolo en el salón de su casa, y tú lo que estás viendo es el salón de su casa, no estás viendo el programa de Dancing with the Stars, ¿no? Sí. O sea, y todo esto creo que tiene que ver hasta cierto punto de esa nueva exposición o de esas nuevas vías de ver televisión, ¿no? Volvemos a lo que has dicho antes de que la tele tiene una función educativa, que es uno de los... en cuanto empieza a teorizarse la tele o a pensarse la tele, se piensa en una rama educativa, otra informativa y en el entretenimiento. Y hay mucho debate en la actualidad sobre la relación entre información y entretenimiento. Yo particularmente creo, pero como es de justicia decir, tampoco lo he investigado a fondo, pero yo creo que la información está completamente dominada por el entretenimiento. Es decir, cualquier telediario, cualquier debate político es más entretenimiento que información. Y al revés, hay mucho humor que está volcándose hacia los datos. Pero me parece que en esta tensión entre las dos ramas, la educativa ha quedado bastante abandonada. No sé si tiene algo que ver con la participación, no sé si estás de acuerdo con esta hipótesis un poco de 12 de la noche con el calor, o sea que no me hagas mucho caso. Sí. Pero... No, yo tampoco te creas que estoy muy fluido, no estoy tampoco carburando bien, pero lo de educar, formar, informar y entretener, esto es una cosa que te lo explicaría mejor Montse, que es la que es experta en servicio público, pero creo que es una formulación de John Reed, que fue un director general, digamos, emblemático de la BBC, que al hablar de las funciones que debería cumplir la BBC como servicio público, los resumía en estos tres, ¿no? Entonces, esto es verdad que luego lo hemos visto adaptado a periodismo, a televisión, a medios, a mil cosas, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, la verdad que la información y el entretenimiento desde hace años que están hibridándose, hay elementos espectacularizantes en los informativos, el entretenimiento también ha utilizado la información para generar infoshows que es verdad, o sea, decía, no sé si tiene escrito, no sé si fue Emily Prado, pero en alguna conferencia sobre televisión pública recientemente
al hablar del paralelismo político y de la intervención del gobierno en las televisiones públicas, decía yo, hoy en día, más que intervenir y más que manipular, entre comillas, la información, les convendría más a los políticos intervenir de entretenimiento, porque es ahí donde la gente tiene la guardia baja, porque en informativos tú vas con ya la audiencia, digamos, la ciudadanía ya está preparada para que les vendan una perspectiva, pero en el entretenimiento vas más relajado, ¿no? Y es verdad que ahí es verdad que está teniendo impacto también. Por otro lado, o sea, mucha gente, incluso en las clases nosotros lo vemos, ¿no? Le preguntas a los estudiantes cuáles son sus referentes informativos o con qué programas se han informado antes de ir a votar en las elecciones, y te dicen que El Intermedio, que Salvados, ¿no? Programas que esto en el mejor de los casos, porque luego también está El Hormiguero, por ejemplo, entrevistas a políticos en El Hormiguero. Exacto. Sí, bueno, exactamente. No es casualidad tampoco que los políticos estén haciendo también estos, y no solo en España, evidentemente, ¿no? El tema de la educación, claro, es complicado, ¿no? Por muchas cosas. Por un lado, porque por esto he empezado diciéndole el servicio público. La educación y en general los programas infantiles son hasta cierto punto poco rentables, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la radio. No existe programación infantil, porque como solo se mide el EGM a partir de los 14 años, claro. Puede haber oyentes o público preadolescente o infantil interesado en la radio, pero claro, no los vas a enganchar porque no hay programación. Y la poca programación que hay se hace en los servicios públicos porque tienen esa función, ¿no? Tienen que cumplir con esa función y tienen que cumplir esa... y en la televisión es diferente, porque sí que es verdad que hay canales temáticos y es verdad que hay una serie de horarios en los que la televisión, pues dentro del público infantil, pues ha funcionado muy bien históricamente y que ha marcado generaciones, ¿no? Pero claro, la función educativa es verdad que también tiene un presupuesto, requiere de unos gastos, y me da la sensación de que es verdad que la parte privada de la televisión no le sale rentable invertir en este tipo de proyectos, y los públicos que sí que lo hacen, pues muchas veces se quedan a medias, ¿no? Yo creo que la clave estaría en sumar fuerzas, ¿no? Yo creo que la televisión pública, la radiotelevisión pública, es a quien le deberíamos exigir que haya más esfuerzo en este sentido. Debería unarse con otras instituciones públicas que están haciendo también muchos proyectos. Yo el otro día navegaba, por ejemplo, por la página web del Museo del Prado, que tiene cosas fantásticas para niños, y te explican cuadros a partir de, ¿no? Tienen también creo que como meninas que te enseñan, te explican historia de los cuadros, hay juegos para niños. Es decir, hay mucho presupuesto destinado a este tipo de proyectos de educación, de acercar el arte, la cultura al público infantil, que en muchos casos es también audiovisual, porque se ha audiovisualizado todo y que se hace todo. Y yo creo que sería muy potente que se unieran esfuerzos y que la radiotelevisión pública y estas instituciones, pues ya sean museos, sean centros culturales, etcétera, pues que unieran esfuerzos para desarrollar estos proyectos, ¿no? Y que además, claro, la televisión ya también ha mutado, ¿no? Porque ya que es televisión, entonces es verdad que para buscar al público infantil a lo mejor tenemos que trasladarlo más a otros dispositivos o a otros medios de distribución, y dejar en la televisión pues lo que realmente sepamos que tiene un impacto, ¿no? Aquí ha sacado una clave... Sí, dime. No, te iba a decir que es verdad que estoy hablando de educación y lo estoy vinculando con los niños. Sí, exacto. Eso te iba a decir también la parte de los adultos. Sí. Se hacen cosas, pero claro, no son rentables. Es decir, y luego está también la cuestión de lo que quieras meter dentro de educación. O sea, es decir, Masterchef es educativo. Es decir, yo creo que también, según cómo plantees los formatos, ¿no? Bricomanía era educativo. El último superviviente. Sí, ¿no? Claro, no lo sé, o sea, a lo mejor, o Art Attack, ¿no? O cosas, sí. Hay un ejemplo, yo en la tesis hablo del tema de la participación en vínculo con formatos de éxito y en servicio público, al hablar es muy interesante comparar cómo se desarrollan formatos televisivos en diferentes países, ¿no? Entonces, en Inglaterra, Dancing with the Stars, por ejemplo, que era Bailando con Estrellas, o aquí en España es Mira quién baila. Allí estaba en una pública, no sé, creo que era en la BBC, no sé si estaba, o en ITV, bueno,
Pero era una pública, ¿no? Y el funcionamiento era similar, había unos famosos que bailaban y tenían que ir pasando pruebas, pero ahí el objetivo del programa era enseñar al público general, se suponía que iba a ser un público masivo, Ujú. el baile de salón, ¿no? Mm. Recuperar un poco la Sí, sí, cultura sí. vinculada con la danza y hacerlo a través de este programa. Y realmente los que iban pasando las pruebas eran los que mejor lo hacían, Mm. no los más carismáticos ni los más queridos por la audiencia, ¿no? Y en España teníamos Mira quién baila, que era el mismo programa, pero en el que lo que se hacía era pues llevar a los famosos, pseudo famosos, a situaciones extremas, ridículas o no, Mm. y tuvimos el escándalo aquel de que ganó Belén Esteban, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo se gestiona en ambos casos, ¿no? Porque también en Inglaterra expulsaron a un personaje muy carismático, pero los productores se mantuvieron firmes y dijeron que era un programa que tenía como función Ujú. enseñar a bailar bien y que en este caso pues él no había sido el mejor concursante y que por eso había quedado fuera y que el jurado pues lo había hecho bien, ¿no? Además era un jurado Sí, 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 escogido, que sí. era gente tal. En el caso español pues era toda una espectacularización y aunque sea el formato similar, pero era otro tipo de protagonistas y otro tipo de jurado y la decisión no fue, o sea, se expulsó, creo, o el jurado dijo que tenía que irse Belén Esteban porque no bailaba bien, pero la audiencia o digamos el sentir popular hizo que se mantuviera, incluso que ganara. O sea, creo que hubo dos ganadoras y una de ellas fue Belén Esteban, ¿no? Belén Con esto Esteban. que quiero decir que no depende del programa concreto, no depende del formato, sino de cómo se desarrolla y Mm. cómo se gestiona, ¿no? Aquí marcas una cosa que nos va a ir alejando un poco de la participación y de la tele, pero que es la cuestión afectiva. Entonces, Mm. déjame que la deje ahí un poco en el aire, sostenida, porque antes de abandonar la tele del todo, te quiero preguntar por dos cosas, dos participaciones históricas. La primera es el teletrébol. ¿Te acuerdas? ¿Qué opinión te merece aquel teletrébol? Para los que no se acuerden, era un proyecto de Telecinco, no sé si del 94, Sí, 95. eran principios de principios Mm. mediados de los 90. Era un mando con varios botones con formas y colores que tenías que tener siempre a mano y que enviaba señales en momentos puntuales de la cadena, que creo que duró medio año, un año, no llegó a durar mucho más. Y es un poco un mito de los museos del fracaso de Internet, que es un Sí, concepto... sí, de hecho te lo iba a comentar, a ti que te interesan todos también en el caso de consolas, ¿no? De Mm, consolas que no funcionaron. Claro, yo cuando empecé el doctorado, mi interés era ver un poco la adaptación de los medios tradicionales o de la televisión y la radio, que eran los que más me interesaban, a, a los nuevos entornos, ¿no? Entonces yo recuerdo que hice todo un barrido de historia de la tecnología vinculada a, ¿no? Y entonces en ese momento yo también estudié en la Autónoma, estaba en la Autónoma, donde se estaba desarrollando un proyecto de investigación sobre interactividad y televisión, ¿no? Con Emily Prado a la cabeza y con Rosa Franquet, que fue luego mi directora de tesis, y ellos hicieron también una categorización de sistemas interactivos vinculados con la televisión. Y es muy interesante de ver cómo ya desde los inicios de la televisión, en los años 40, los 50, eh, existían ya intentos de que de que las audiencias interactuaran con los contenidos. Eh, Incluso hoy en día se ve, es decir, lo que ellos llamaron la interactividad situacional, creo que era, o la ujú, interactividad de situación, todavía se ve hoy en día. Ellos hablaban de que, por ejemplo, en concursos se hacían preguntas, en concursos televisivos, y se dejaba un tiempo para que la gente en su ujú. casa respondiera, ¿no? Y luego daban el... Entonces eso se suponía que entraba la participación o la pseudo participación situacional de la audiencia, entraba en juego y formaba parte del sentido del programa, ¿no? Y esto hoy en día lo vemos cualquiera que tenga niños en casa, si ve Dora la Exploradora o Pocoyo o cualquiera de Sí. estos programas infantiles, tienen ese momento de ¿por qué camino hay que ir para encontrar la mochila? ¿No? Entonces, se te queda mirando Dora 2 minutos, rompe la cuarta pared, ¿no?
y entonces se supone que el niño desde su casa señala por dónde tiene que ir, y es un efecto muy interesante ver cuando el niño participa y que realmente lo hace, se creen que hay esa comunicación. Luego, verdad que con el paso de los años... Perdón. No, que es... me gusta mucho este ejemplo porque yo lo saco bastante a colación con una idea que me gusta mucho a nivel de diseño urbanístico, incluso, que de interacción con el entorno, interacción con diferentes sistemas urbanos, que es el botón placebo. No sé si sabes que hay botones de los semáforos que están vacíos, hay cajas que están vacías y que tienen puesto el botón sencillamente para que la gente sienta que está participando y que está decidiendo que eso se ponga en verde. Simplemente la espera es la misma, pero hay estudios que comprobaban que esperaban más los peatones si habían pulsado el botón que si simplemente esperaban 20-30 segundos que tenían que esperar a que se pusiera en verde. Y es una idea que yo por lo menos en el videojuego veo bastante válida y algún día intentaré desarrollar más o integrarlo más, pero es parte de la interactividad, el tener la sensación de que estás aportando más de lo que realmente aportas. Tener un botón que tú pulsas y crees que eso ha enviado una señal y ha hecho que el sistema te obedezca. Y con este tipo de tele, es verdad que hay una relación de falsa interacción o de falso feedback con los niños. Yo lo veo con mis sobrinas también, que veían Dora la Exploradora y ¿qué llevo en la mochila? Tal. Claro. Pero ahí, por eso decía antes lo del contexto, ¿no? Al final... claro, podemos conceptualizar esa participación como falsa o como simbólica o como irreal, pero desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de la recepción, en según qué contextos, para según qué públicos, para según qué momentos, puede ser una experiencia enriquecedora y que le dé más valor al consumo televisivo, ¿no? Claro. Por eso yo decía la importancia del contexto. Volviendo a lo del teletrébol, iniciamos ese recorrido histórico de los 50 con esas también unas fichas que había que te enviaban a casa y tú ponías encima de la tele y luego en la tele te emitían unas imágenes y tú tenías que colorearlas, entonces eso también generaba una cierta sensación de interacción. Pero luego la tecnología como que ha ido siempre intentando acoplarse, ¿no? Y es muy divertido ver cómo se intentaba hacer hace décadas, ¿no? Que al final era o la televisión o el sistema del canal de retorno, cuál podía ser, casi siempre era el teléfono, ¿no? Y yo recuerdo en la televisión catalana, a lo mejor tú aquí me puedes ayudar, había un programa que ahora no me va a salir el nombre, pero que la gente llamaba por teléfono, y entonces era un videojuego muy muy básico de un monigote que iba subiendo una montaña y entonces desde casa, o sea, el mando lo tenían en el estudio y un invitado le tenía que dar el botón para que él saltara los obstáculos. Entonces se ponía en marcha el monigote y tenía que saltar unos obstáculos, pero quien daba el botón estaba en el estudio, pero quien indicaba salta era el participante. Le daba instrucciones al... No me acuerdo de este programa, ¿eh? Ahí, ¿cómo se llama? Bueno, te lo buscaré, ver, estamos hablando del... inicios de las autonómicas, finales de los 80, principios de los 90, y era muy divertido ver cómo el retorno tardío llegaba, porque claro, entre que el de la casa veía por su televisor que el monigote se acercaba a un obstáculo, entonces le decía por teléfono al estudio que tenía que saltar, le llegaba la instrucción de que tenía que saltar y le daba el botón aquel en el estudio, pero evidentemente todos perdían al final. Había un delay tremendo. Claro. Luego apareció aquello de Hugo, no sé si te acuerdas. Este era el segundo que te iba a preguntar. Te quería preguntar por el teletrébol y por Hugo. Sí, que también iba con el marcador del teléfono. Tú marcabas, creo que marcando unos números, con el número, el sistema ya estaba, digamos, conectado con el videojuego y entonces así funcionaba, ¿no? Pero aún así también daba muchos problemas. Yo recuerdo siempre gente muy enfadada porque no había funcionado bien el Hugo. Y Teletrébol era una cosa que venía en supermercados, pero que eran como sorteos, ¿no? Como tú ibas acumulando puntos y sorteos en base a la emisión. Y si te digo la verdad, no sé cómo estaba. Supongo que también a través de teléfono, pero... Creo que tenía un aparato primitivo tipo el Telepic de Televisión Española, que era como una especie de pre-internet, bastante lamentable, con un delay enorme. Pero no sé más, es que la verdad es que cuando te... Ahora me has pillado con el Teletrébol porque estoy viéndolo, creo que era uno que tenía 4 colores, ¿no? Eran como triangulares. Sí.
Bueno, y luego llegó la época del Quiero TV, que también era un TDT, realmente era TDT, con un canal de retorno a través del teléfono, bueno, y con conexión a internet, donde te daban un teclado y tú podías chatear mientras veías la televisión. Sí, sí, sí. Estamos hablando del año 2000, 2001, me acuerdo que lo vincularon con Gran Hermano, con el boom en España de Gran Hermano, entonces había un canal 24 horas de Gran Hermano donde tú podías comentar mientras veías Gran Hermano. Aquellos chats eran terroríficos, como os podemos imaginar. Es que el tema de la participación también va muy vinculado con la moderación, ¿no? ¿Quién controla la participación o quién controla, quién filtra todo lo que se dice, ¿no? Además yo también, te digo, otra apreciación un poco hipótesis, en el mejor de los casos, ¿no? Pero tengo la sensación de que cada vez que se ha intentado mediar tecnológicamente la participación con una máquina que va separada de la tele y que tiene un mando propio, ha sido invasivo. O sea, ya sea Teletrébol, Telepic, Hugo es verdad que funcionó, pero por el teléfono, y funcionó a nivel de continuidad. No sé hasta qué punto llegó a funcionar en satisfacción o en audiencias pero no creo que el público quiera un añadido a la máquina, a la tele, que coordine que medie toda esta participación y que la haga compleja, que haga un juego alrededor, que haga lo que tú decías del Teletrébol, ¿no? Que haga un concurso, porque es poco directo. Mi sensación, yo digo, vista desde el lado de los videojuegos, es que en cuanto te alejas del videojuego, el aparato tecnológico tiene que ser muy directo. Sí, bueno, evidentemente si preguntamos a las audiencias o preguntas a cualquier consumidor de televisión o de videojuegos o de cualquier medio y que no tenga una idea de la estructura de la industria o de quién interviene en todos estos procesos, claro, si tú preguntas a cualquiera te va a decir que ellos lo que quieren es lo que llaman la black box, ¿no? Esta mágica, que tú no tenga cables, que tú lo tengas al lado de la tele o que incluso la propia tele ya tenga integrado todo el sistema y que tú con un solo mando puedas controlarlo todo y aquí tengas acceso a todo y funcione todo mágicamente, ¿no? Y todos sabemos que no es así, ¿no? O sea, cualquiera que habrá hecho un vistazo a su televisor y a todos los aparatos que hay detrás y todos los cables arremolinados y que parece una ensalada de cables que tiene detrás la televisión sabe que no existe ni va a existir. Es que además la clave es en que nunca va a existir porque la complejidad de la industria y de la convergencia de tantas industrias hace que al final cada uno compita por sus intereses y esa conexión entre dispositivos depende al final mucho también de estrategias industriales que van vinculadas a ello, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tecnológicamente es bastante cómodo y se puede hacer que yo desde mi iPad me envíe cosas al teléfono y desde el teléfono al televisor, siempre y cuando no me salga del universo Apple, ¿no? Claro. Que el universo Apple, si no me muevo de ahí, es estupendo y comodísimo. Ahora, si mi tableta es Samsung, mi televisor es LG y mi teléfono es un iPhone, olvídate de todo esto, ¿no? Necesitarás middleware o necesitarás tecnología intermedia que te facilite o que te haga que... Entonces, eso siempre acaba siendo muy frustrante y yo creo que eso es lo que tú te referías, ¿no? La gente no quiere eso, la gente no quiere tener comandos a distancia y tener que cambiar del HDMI 50 veces para poder tener una experiencia. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo yo creo con respecto a la televisión es que están llegando tarde todos. O sea, y las plataformas, lo que llaman los ingleses, o en el mundo anglosajón, los digital intermediarios, los intermediarios digitales, están dando estas soluciones. Es decir, yo con mi aplicación YouTube, si la tengo instalada en mi Smart TV y la tengo en mi móvil, da igual de qué marca sean, que yo ya podré hacer esta conexión entre dispositivos, ¿no? Sí. Y eso será mucho más fluido. Lo que decíamos antes de Twitter y Facebook. La gente no quiere tener la pantalla de televisión partida y ver una columna de Facebook al lado. O sea, lo que quiere es tener su dispositivo en la mano. Una segunda pantalla. Y una segunda pantalla, exacto. Entonces, hay una tensión entre lo que la gente quiere y lo que sabe que puede obtener gracias a que la tecnología que ya existe y lo que las industrias quieren configurar como el estándar para ver la televisión. Y en cuanto a los intermediarios para verla por el teletrébol y todo esto, pues evidentemente esto ya prácticamente se supone que desaparecerá y que, como dice Manovic, software takes command, ¿no? O sea, el nuevo
el new normal es software y que son las aplicaciones las que van a configurar el futuro de la televisión, ya sea para que podamos acceder a contenidos que queramos ver, o ya sea pues, los Netflix de turno, los a la carta de las cadenas, o ya sea para Porque generar conversación, ¿no? Netflix Twitter, Facebook. y YouTube son tele. Una pregunta importante para las 12:30 de la noche, pero Netflix y YouTube, que las has nombrado varias veces y salen en este ecosistema nuevo de las aplicaciones, en las Smart TV y todo esto, ¿seguimos Sí. viendo tele? Bueno, yo creo que hoy se ve más tele que nunca, quiero decir, claro, habría que hacer la respuesta larga, quiero decir, Netflix forma parte del ecosistema televisivo en el momento que, independientemente de que sea un distribuidor online o un VOD, también es productor. Entonces, en el momento en el que es un mítico productor y vende los derechos de sus producciones a otros países, como ha pasado en España con Orange is the New Black, o ¿no? que aparecen en Movistar, es un operador de televisión, es decir, Orange is the New Black es una serie de televisión si atendemos a que hay una productora que la ha producido bajo Sí, sí, sí. unas digamos, contexto industrial y bajo unas normas y acuerdos, pues la ha distribuido operadores internacionales, ¿no? Desde el punto de vista de consumo, también, quiero decir, yo no creo que tengamos que diferenciarlo, no creo que tengamos que ponerle otro nombre a ver imágenes en movimiento durante un espacio de tiempo concreto con unos usos y gratificaciones específicos que nos dan unas ciertas, ¿no? Es decir, es televisión. Ahora bien, es verdad que quizá no es tal y como la conocíamos, ¿no? Lo que decía Amanda Lotz en su libro, ¿no? La televisión se va a revolucionar y se está revolucionando y está revolucionada, pero sigue siendo televisión, ¿no? Y cuando miramos los contenidos que más se distribuyen en todo el mundo y que más se ven, y hoy mismo que, ¿no? que hablábamos con algunos estudiantes sobre su dieta audiovisual, lo que ven es televisión. Lo vean donde lo vean, pero yo considero que eso es Sí. ver televisión, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es una respuesta que no gustará mucho a la industria y a los gurús y a los adalides de la disrupción y la revolución constante, porque claro, la academia tiene esta mala costumbre de poner en contexto y de establecer unas genealogías que acaban demostrando lo que tú dices, que hay cosas que parecen nuevas, que siempre han estado ahí, que son mutaciones nuevas de cosas antiguas, ¿no? Y parece que la tele está Bueno, condenada a sí, desaparecer, que la tele ya no existe, y lo que tú dices es verdad, la tele existe más que nunca. claro, bueno, y aparte que, bueno, en el contexto español además es que, bueno, las tendencias parecen que cambian y que es verdad que a lo mejor estamos cambiando, estamos yendo hacia un nuevo paradigma de consumir televisión o de acceder a contenidos televisivos, pero la verdad es que los programas más vistos siguen siendo bajo la lógica tradicional de Sí. emisión a través de ondas hercianas o a través de cable. Y las audiencias masivas siguen estando en programas en directo bajo las lógicas tradicionales, ¿no? Es decir, nada nuevo en principio, ¿no? Netflix tiene una penetración importante, pero tampoco ha desbancado a Telecinco. Y tampoco tiene por qué hacerlo, es decir, tampoco tenemos por qué ponerlo en el mismo escalón. Yo creo que tenemos que estar preparados para aceptar la complejidad. O sea, tenemos que partir de la base de que el escenario visual es ya de naturaleza complejo y no hay soluciones blancas o negras, ¿no? Que es lo que venía diciendo también antes con respecto a la participación. O sea, tenemos que estar preparados para un mundo en el que todo está hibridado, todo está mutado, y depende del contexto, pues podemos ver que Netflix y Movistar hasta cierto punto colaboran, pero en otro punto son competidores, y hay tantos escenarios como... Pero bueno, esta es la cultura de la convergencia al final, Sí. o sea que Apple y Facebook parece que tienen naturalezas diferentes, pero ambas en algunos momentos competirán y ambas serán colaboradoras para intereses comunes. Es decir, tenemos que estar preparados para la complejidad y para saber darle contexto a cada fenómeno que vayamos a analizar.
Quiero recular un poco ahora y volver a una idea que hemos dejado en el aire, que es la idea de la implicación emocional. Cuando hablábamos de Mira quién baila, tiene un poco que ver también con la cultura de la convergencia, porque al final tú dices que tu investigación se centra en lo relacional entre los productores de contenidos y las audiencias. Y en esta cultura de la convergencia parece que no solo las empresas se unen, las tecnologías se unen, además aparece el transmedia, que da para largo y tendido, y además creo que es un concepto que se está entendiendo mal en muchas ocasiones, sino que hay una unión entre audiencias y productores, entre obra y fandom, por ponerle ya cara directa, que es tremendamente emocional. Hoy leía un chiste en Twitter, pero que me ha parecido muy relevante, muy claro. Decía, ¿cómo explicamos el fandom a la gente que no está dentro del fandom, ¿no? Y habían hecho una foto, una papelera, que tenía el eslogan We have a crush on trash. Estamos enamorados de la basura, ¿no? De la basura, sí. Entonces, esa relación de este objeto mediático, este objeto de consumo, para mí no solo es un contenido mediático, sino que es un objeto de adoración casi, y hay una relación emocional con mi dieta mediática, ¿no? Es un mapa que no sé hasta qué punto es nuevo, pero que sin duda afecta a un montón de cosas. O sea, tú estás interesado en esto, tienes varios frentes abiertos con lo emocional. Bueno, todo se relaciona también con lo que venimos diciendo ahora de la creciente importancia de los intermediarios digitales, de las plataformas, no solo en nuestro consumo mediático, sino también en nuestra propia configuración, ¿no? como personas, nuestras identidades, digamos, ¿no? Y entonces ahí es verdad que se pone otra vez sobre la mesa, porque si algo son las redes sociales, o si algo son las nuevas plataformas digitales, es que son alimento para los afectos, para las emociones, ¿no? Y que es más que el alimento son digamos, motores que viven y que carburan gracias a esa gasolina de las emociones y de los afectos, ¿no? Y eso conjuga muy bien con, en general, las industrias culturales o los productos mediáticos y culturales, que por lo general han sido siempre los que han configurado nuestras emociones, nuestras fantasías, nuestros miedos, ¿no? Nuestras identidades también, que van muy vinculadas con algo muy interior, muy afectivo, muy emocional, ¿no? Y esto cualquiera que se haya tatuado Hakuna Matata, pues te lo explicará mejor que yo. Pero claro, en el momento en el que algo simbólico lo trasladamos a algo tan identitario, es muy complejo de analizar, ¿no? Porque claro, las emociones no atienden a razones, o digamos que tradicionalmente existe esa tensión, y como decíamos antes, no hay que tratar de hablar solo de la razón o solo de las emociones, sino aceptar que van a estar presentes, o que hay una tensión constante en todo esto, ¿no? Pues ¿cómo se traslada eso a los medios, o nuestra relación con los medios? Pues yo creo que tenemos que esforzarnos, como muchos autores ya están hablando, por entender y por comprender la ambivalencia de Internet, la complejidad de las emociones que entran en juego en las culturas digitales, y bueno, y al fin y al cabo pues volver a hablar de, como decía Lagwagon, let's talk about feelings, ¿no? Vamos a hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, y ver qué tipo de sentimientos generan qué tipo de resultados, y un poco en qué momento o en qué contexto es más adecuado fomentar qué tipo de sentimientos. Es que sin hacer un punset, que es una cosa que está bastante... creo que la falsa dicotomía entre emociones y razón, que viene yo creo que de malinterpretar aquella metáfora filosófica del carro tirado por dos bueyes o por dos caballos, ha hecho mucho daño históricamente a nuestra cultura, ¿no? Es o emocional o racional, o cerebro o corazón. Hay culturas que no tienen esta separación. Por ejemplo, el kokoro japonés es todo, es el corazón y la cabeza occidentales europeas en uno. Y creo que la metáfora genera prácticas. Es decir, la idea ya de que la razón y las emociones están separadas
fomenta esta separación. Y te lo digo como introducción a un texto que voy a hacer un poco de autobombo, pero a un texto sencillo, modesto, rápido que publicamos tú y yo cuando ganó Donald Trump, que es The Authenticity of Trump, Emotional Democracy and the Red Pill, la autenticidad de Trump, democracia emocional y la pastilla roja, que, bueno, voy a recomendar para quien nos escuche, está en el Journal Flow. Es una cosa... Fue un call muy express, nos dieron un mes, querían hacer una cosa rápida para activar la conversación. Entonces es una cosa que yo creo que no conseguimos resolver nada, porque además esta cuestión no se puede resolver, va para largo y vamos a tener años y años de esto, pero sí que pudimos detectar cositas que luego se han ido hablando desde que ganó Donald Trump. Esto se publicó en diciembre del año pasado, del 2016, como la reacción visceral que tienen muchos seguidores de Donald Trump con la metáfora esta de la pastilla roja de Matrix, de una especie de despertar emocional. Es decir, la información ya no importa, sino que es esa figura de confianza que te despierta mediante un shock y que es una reacción visceral, interna. No es conocimiento, no es creencia justificada, no es información... No hay fuentes válidas, sino que simplemente es una especie de gurú que viene y te despierta, ¿no? No sé cómo lo ves ahora, unos cuantos meses vista, este artículo, si conseguimos orientarlo más o menos bien, si... Yo creo que decir, no debe ser nuestro objetivo resolver nada, y sobre todo en fenómenos tan... Es decir, mucho hacemos con tratar de empezar a comprender, ¿no? Y creo que estamos muy lejos todavía de ver, aparte que posiblemente sea imposible porque es tal la complejidad y de las interrelaciones que hay de diferentes fenómenos. Por eso yo creo que cada vez es más importante que empecemos a abrir diálogos interdisciplinares, ¿no? Porque nosotros desde los medios de comunicación, desde el estudio de los medios, desde el análisis de textos mediáticos o de análisis desde videojuegos hasta cine, televisión, podemos aportar algo a ese debate, pero evidentemente yo con ese texto lo que aprendí es que tenemos que abrirnos más pues a teorías, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de Trump, de la teoría política, intentar establecer diálogos con la teoría política, con explicaciones, con la historia también de la teoría política, filosofía. Tenemos que volver a reactivar ese debate universal, interdisciplinario universal y entonces más que resolver es simplemente empezar a hablar, ¿no? Entonces ese texto yo creo que nos sirvió también a nosotros a poner unas bases para un diálogo más adelante, ¿no? Que supongo que retomaremos, y sobre todo para detectar cosas graves, ¿no? Lo que tú decías de las comunidades estas que desde la absoluta irracionalidad, ¿no? Pues se vuelcan en favor de de una ideología, en este caso de un apoyo incondicional a Trump, como si fuera a ver la realidad detrás de un sistema que nos corrompe, ¿no? Y bueno, Trump como Morfeo sería un buen remake, ¿eh? Trump vestido de Morfeo, yo lo compro. Y nosotros somos la teoría, por ejemplo, de Drew Westen, de Gun Enlil, de Manuel Arias Maldonado, y es verdad lo que dices, que es teoría política, que tengo la sensación de que se ha desconectado de los media studies, de TV studies, film studies, porque sí que nacen con cierta intención de estudios culturales, pero hace, por ejemplo, 5 años su validez social estaba muy cuestionada. Era, comunicación audiovisual, media studies es cámaras, es la parte técnica, es una FP de aprender a manejar la herramienta, y socialmente estaba fuera, no fuera de sitio, pero sí un poco fuera de debate, no fuera de la conversación. Y ahora, con todas estas, con el Brexit, con Trump, con redes sociales, hemos visto que la media literacy, la capacidad de usar, de consumir y de usar para crear discurso los medios, tanto los medios tradicionales como el entorno digital, es una necesidad de primer orden social. Y aquí te voy a enlazar con una cosa que tú sueles decir en clase, en presentaciones, en muchos sitios, una visión optimista, que es que tú crees que estamos aprendiendo a vivir en Internet, que estamos en una etapa temprana, casi premoral de la vida en Internet, ¿no?
No sé si lo puedes desarrollar más, si está... Bueno, tampoco es una cosa que solo diga, quiero decir que no me he inventado yo, en academia nunca hay ninguna idea, creo yo, que solo la diga una persona. Esto también es verdad que somos todos una mente colmena enfrentada consigo misma, pero sí que defiendes mucho esta idea, ¿no? De que hay que ser positivo y optimista porque estamos aprendiendo a vivir en este mundo. Sí, al fin y al cabo soy optimista y quiero pensar que estamos mejor que nunca y que las perspectivas desde luego no son malas, ¿no? Si tenemos en cuenta también que estamos progresando a muchos niveles y que realmente es verdad que se están dando situaciones inesperadas en el contexto político, en el contexto económico, social, moral, decíamos, ¿no? Pero claro, la distancia siempre da mucha perspectiva, ¿no? Y creo que si en los últimos 100 años ha evolucionado tantísimo, a tantos niveles, tantas cosas, ¿no? Dentro de 100 años seguro que viendo lo que está pasando hoy también veremos que la tendencia es positiva, ¿no? A pesar de la serie de cosas. Entonces, bueno, lo de la prehistoria de Internet, esto se lo he leído a varios académicos, sobre todo vinculado con el tema del periodismo y de la evolución del periodismo, ¿no? Porque muchos que son muy catastróficos y se está acabando la prensa, entonces se acaba también el periodismo. Y muere el papel. Y claro, pero sin periodismo no hay democracia, y sin democracia no hay vida, y bueno, esto, ¿no? Y creo que bueno, que tampoco hay que ser tan tremendista. Evidentemente iremos evolucionando y todos lucharemos por ir sobreviviendo y de alguna manera yo creo que al final encontraremos el camino, ¿no? Y entonces lo que nos conviene hoy en día es ir aprendiendo a hacerlo lo mejor posible para dejarlo lo mejor posible a los que vienen y que esos a su vez vayan mejorando, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta de que estaremos siendo observados, es decir, lo que hagamos hoy efectivamente influirá en los que vienen después, pero también puede ser no en el sentido positivo, a lo mejor lo estamos haciendo mal, pero bueno, por lo menos nos estamos preocupando, que ya es algo importante. Si dejamos enfocado el debate, lo que decíamos antes, por lo menos se sabrá cómo se ha generado, cómo ha funcionado y cómo se debatió, ¿no? Que es parte de la responsabilidad intergeneracional, dejar un poco de reflexión. Sí, y además no nos queda otra, me da la sensación, ahora que decir lo de la ciencia política, o sea, se están dando tantos fenómenos que nos obliga casi a hablar unos con otros, ¿no? Porque independientemente de Trump, independientemente del Brexit, hay muchísimos fenómenos. Yo estoy pensando en alumnos nuestros, ¿no? que han ido haciendo TFGs, estoy pensando en Guillem Suao, que ahora lo tendremos con Montse, con él precisamente por Milán. Él estudió el fenómeno Podemos, joder, Podemos al final también es una demostración de que al final la teoría política tiene que hablar con los media studies y con los estudios sobre las culturas de Internet y entender las complejas vínculos emocionales, pero también las estrategias comunicacionales que están dando resultado, ¿no? Porque creo que también empieza a ser evidente que todo aquello del slacktivism y que el Internet no era un vehículo para las movilizaciones sociales y que al final de todo esto no era... Bueno, tienen parte de razón en algunas cosas, pero también es verdad que se están dando ya muchos casos en los que se está demostrando que, como dice Jenkins en uno de sus últimos libros, los jóvenes y cada vez más movimientos sociales están desarrollando sus argumentos y sus discursos a través de cualquier medio, ¿no? Y vivimos en una sociedad que está muy mediada, ¿no? Dice Media Life, ¿no? Que hablaremos quizá en un futuro más tarde sobre eso, ¿no? Pero en una vida mediática en la que estamos es inevitable que al final entremos en conversación con gente de teoría política, pero también gente de economía. A mí me parece acojonante también lo que está pasando con el Bitcoin, ¿no? Se llama Sí, con todas las cryptocurrencies y... Sí. Y ahí todavía hay mucho que hablar, ¿no?
Lo vamos a dejar eso para otra vez. Yo espero que vuelvas a venir aquí y que sigamos hablando de un montón de cosas que se nos caen en el tintero. Yo creo que es una buena posición en la que quedarnos, esta idea del Media Life y de que estamos aprendiendo a dialogar y que el diálogo sigue, que está reformulándose un poco el espacio, se están reformulando los términos, pero el diálogo sigue. Y te quiero hacer 3 propuestas o 3 juegos para acabar. Lo primero es que has nombrado antes a Lagwagon. Sí. Y sé que te gusta mucho la música, que además te gusta el punk, como a mí. Y te quiero proponer un reto. A ver si sabes qué cantante de punk ha escrito la siguiente tesis. Descubrimiento de microRNA. Descubrimiento de secuencias de microRNA maduras, o sea, de ARN en castellano, dentro del código de las proteínas, de las regiones de código de las proteínas del virus, del genoma HIV-1 global, predicciones de nuevos mecanismos para infección viral y patogenicidad. Luego los de humanidades y ciencias sociales somos los complicados, pero... ¿Qué es microbiología? Microbiología a tope, investigación del virus del SIDA y de, pues, básicamente... Embriología o genética, de eso no, bueno, es de... Sí, yo creo que el campo es la microbiología, pero tampoco lo acabo de entender. No, se me escapa un poco, creo, esto a ti y a mí. Pero es básicamente la interacción entre el virus y el huésped, ¿no? Y la estructura molecular del virus del SIDA. ¿Quién crees que puede haber escrito esto? ¿El de Smash Mouth? ¿El de Nickelback? Me pillas muchísimo. Yo cuando en Málaga, yo no sé, cuando vivía en Málaga, había un grupo allí que se llama Perro Grun, que el cantante hacía la tesis en químicas, creo. Ostras. Y sí. O sea, quiere decir que hay un perfil de grupos que sí que a lo mejor... Sí. Pero... Hay algo con la química, biología y el punk. Que mira, yo tengo 3 opciones. A ver. System of a Down, Rafael o The Offspring. A ver, pues va a ser el de The Offspring. Sí. Molaría mucho que fuera Rafael, pero es el de The Offspring. Y la siguiente es monismo, ateísmo y la perspectiva, la visión del mundo naturalista, perspectivas desde la biología evolucionaria. Esto sí que es biología, es un profesor de la Cornell University en Estados Unidos y también es cantante de punk. Acojonante. No sé, tío. El de Bad Religion. El de Bad Religion en Greg Graffin, que lo vimos hace poco en bueno, tiene toda la pinta, tú lo ves hoy en día y tiene toda la pinta de ser un reputado profesor universitario. Sí. De hecho, a sus 55 años tenía pinta de profesor de universidad que se ha subido al escenario sin darse cuenta. Sí. Parece que explicaba cosas, cantaba como explicando cosas así con la mano. Sí. Vale, pues ahora te lo voy a hacer al revés. ¿Qué científico o divulgador popular estaba en la banda de pop rock y synth pop de Dream? O sea, Dream. Es de la tele británica. Te voy a dar 3 opciones, ¿eh? A ver. Carl Sagan, uh-huh. Stephen Hawking o Brian Cox. Pues voy a decir Carl Sagan porque será el que a ti te hace más ilusión, ¿no? Supongo que ojalá, tú eres fan. Le pega mucho, pero yo creo que Carl Sagan hubiera hecho rock progresivo con mucha droga. Es Brian Cox, el chico este joven que está ahora tan de moda en el Reino Unido. Y por último... En el Reino Unido hay mucho... Yo estoy pensando en David Hesmondal, que es un autor que trabaja sobre industrias culturales en la Universidad de Leeds. Y a mí me lo descubrió Montse Bonet y David Fernández Quijada en la Autónoma como autor, pero luego descubrí, gracias a David Fernández Quijada, que estuvo allí de estancia, que también era, por lo visto, un auténtico loco de la música electrónica y música dance, y por lo visto tenía, David Hesmondal, también tiene... Hay muchos vínculos entre academia y la música. Bueno, y el propio Mark Doise de Ámsterdam tiene su grupo metal y es un auténtico metalero. El último es qué miembro de Queen
tiene un doctorado en astrofísica? No sé, Brian May será, yo qué sé. Brian May, Brian May. Brian Sí. May. Freddie Mercury no lo tenía. No, por Brian May, esto para... Yo siempre digo que mi referente académico es Indiana Jones, por supuesto, Sí, que es el Dr. Jones. no, sí. Pero estoy por cambiármelo, ¿sé? Porque Greg Graffin, Dexter Holland, Brian May... Sí, Brian Cox, aquí hay mucho ídolo que seguir ahí. Sí, hay caché, aquí hay nivel, hay Bueno, nivel. Greg Graffin tiene mucho mérito, creo. O sea, habría que... Le pega más a hacer cosas, que has dicho, que hacía cosas de biología, le pega a hacer cosas más de filosofía o de... Es que yo creo que está en un cruce. Tengo que leer los libros porque habla mucho de perspectivas, o sea, de maneras de ver el mundo, worldviews, ateísmo y naturalismo. Sí, o sea, sí, yo creo que está... A ver, el grupo se llama Bad Religion, o sea, que estaba predestinado a entrar aquí, pero creo que es una combinación extraña entre biología y humanidades. Ya. Bueno, es una cosa que te puedes permitir cuando eres Greg Graffin y cuando estás en una banda de punk que ya te da para vivir. Sí. Vale, pues esto es la sala de los honores o de los horrores del punk, el rock y la academia. También te quiero pedir que nos hagas unas recomendaciones bibliográficas, que sé que tienes libros a mano. Si alguien quiere seguir profundizando en lo que nos has contado, no en la parte de punk, sino en la parte de participación, audiencias, cultura digital... Pues sí, mira, un poco de todo te he traído. Bueno, he traído, quiero decir, que pensaba que... Ahora me sabe mal no haberlo sacado antes, porque al hablar de la tesis uno casi no puede o no debería hablar de la tesis sin hacer referencia a los autores de los que ha bebido, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que hemos hablado, por ejemplo, de Jenkins, ¿no? De la cultura de la convergencia, que bueno, que es un libro que ya ha cumplido sus años y tiene sus... Tiene ya, o sea, se le nota los años, según que en partes pues parece que ha envejecido un poco, pero bueno, es verdad que Jenkins ha mantenido un interés en actualizar su teoría y yo leí hace poco, bueno, tiene varios libros, el de Spreadable Media, que también se tradujo al castellano, y el de By Any Media Necessary, que también hemos hablado antes, pero yo disfruté mucho también, la cultura participativa en la era en red, en la que de hecho no es un libro, digamos, académico, es más bien una conversación a tres bandas con Mizuko Ito y con Dana Boyd, que Dana Boyd también es una reconocida académica de la cultura digital, y entonces hablan de la evolución y de la definición de la cultura participativa con el paso de los años, ¿no? Este es un libro de hace 3 o 4 años que un poco lo que hace es por un lado lamentar un poco el excesivo uso que se ha hecho de la teoría de la cultura de convergencia, del transmedia y sobre todo de la cultura participativa y de algunos malentendidos que se han generado a nivel teórico, ¿no? Y en ese sentido, él fue uno de los primeros referentes que yo tuve a la hora de empezar la tesis y a la hora de aproximarme a los retos de la televisión en la era digital. Pero fue muy interesante cuando al final de mi tesis, que yo el marco teórico lo tenía totalmente dividido entre, digamos, la Jenkins, la aproximación americana hasta cierto punto optimista de Jenkins, y la perspectiva crítica europea de raíz política de Nico Carpentier, ¿no? Con este libro de Media and Participation. La lista de correo humana, para todos los que estamos en la academia, lo sabemos, el hombre que gestiona más correos en todo el mundo. Sí. Pues a Nico Carpentier lo conocimos juntos en el 2008, yo llevaba un año en el doctorado y poco después sacó este libro, pero ya cuando le conocimos él fue muy amable conmigo cuando yo le hablé del proyecto de la tesis, me podía haber destrozado a nivel teórico la tesis, porque es verdad que yo me nutría poco de esta perspectiva crítica en un principio, pero gracias a él pues gané mucho músculo teórico. Gracias a él, digamos que empecé a diferenciar entre participación en medios y a través de los medios, no sé, procesos maximalistas y minimalistas de participación. O sea, él tiene una taxonomía y una teorización muy potente y muy robusta en torno a la participación y medios. Entonces yo en la tesis tenía estas dos aproximaciones, la de Jenkins y la de Carpentier, que parecía que eran incompatibles, y tuve la suerte de que en un momento dado hablaron, ¿no? y se sentaron a hablar y tuvieron una conversación y hicieron una conferencia, un congreso, y luego publicaron con una serie de artículos reflexiones a propósito de la participación, ¿no?
Y eso me ayudó mucho a darle sentido al marco teórico de mi tesis, porque vivía un poco a la deriva de no saber muy bien si se podía complementar uno con otro, ¿no? Y hasta cierto punto parece que sí que hay acuerdo, ¿no? Hay divergencias importantes, pero también hay hasta cierto punto acuerdo. Por lo menos hay un espacio común, ¿no? Sí. Yo de Jenkins te diré que somos los dos bastante fans y acá fans de Jenkins, y creo que es base para un montón de cosas, pero también tengo la sensación de que plantea mejor las cosas. O sea, tiene un olfato buenísimo para saber qué es lo importante en cada momento, pero nunca acaba de conceptualizar del todo bien. Entonces la conceptualización del transmedia como un poco difusa es lo que ha dado lugar a unas conversaciones sobre transmedia dentro y fuera de la academia que están a veces muy desenfocadas. Que parece que todo vale, ¿no? O sea, se cierra, se expande, se encoge y cuesta mucho a veces saber de qué hablas cuando hablas de transmedia. Sí, a mí yo con Jenkins yo creo que el problema que tiene Jenkins es que es víctima de su éxito. Es decir, muchas veces a Jenkins yo creo que deberíamos defenderle de sus entusiastas. Es decir, genera tanto entusiasmo y tanta potencialidad la teoría que propone que a veces pierde perspectiva y se hace muchas concesiones a la hora de aplicarla, ¿no? Y él mismo lo lamenta en algunos textos que ha escrito. Lo que pasa es que igualmente él celebra, ¿no?, que se aproveche su marco teórico para explicar los fenómenos complejos que tenemos, ¿no? Pero yo la sensación que tengo muchas veces también con el tema del transmedia es que sin ser yo estar en contra del concepto de la idea y de la aplicación, sí que creo que muchas veces conviene frenar a la gente que te viene, ¿no?, con la bandera del transmedia como la gran solución para la televisión. Y el gran problema también ha sido cuando ha saltado el concepto a la industria, que ahora todo el mundo quiere hacer cosas transmedia y ni lo son muchas de las cosas que se hacen, ni lo deberían ser tampoco, ¿no? Que es lo que decíamos antes de la contextualización. O sea, no todo tiene por qué ser cross-media, participativo, interactivo y transmedia, ¿no? Los talismanes de la nueva tele. Sí. Oye, una pregunta ya de cotilleo académico 100%, pero he tenido la conversación varias veces en las últimas semanas sobre Bell Hooks y Dana Boyd. Ninguna de las dos escribe el nombre en mayúsculas como gesto de protesta política contra la mayúscula, que es el capitalize en inglés, y contra la gramática. ¿Tú las citas con mayúscula o con minúscula? Porque esto es una cuestión... Aquí hay dos bandos, los que respetan la minúscula cuando citan a Boyd. Yo la respeto, yo la pongo con minúscula. A mí me cuesta horrores esa, yo soy un poco Nazi grammar con esto, y Bell Hooks y Dana Boyd, menos mal que no las trabajo mucho, pero cuando salen falta una mayúscula allí. Pero sí. Bueno, a mí tampoco me supone mayor problema. La verdad que, bueno, cada uno es... no sé. Es un apunte curioso porque pero quien no la conociera seguramente habrá visto que el libro había dos nombres con mayúsculas en nombre y apellido. Dana Boyd es una decisión consciente, voluntaria, es un gesto de protesta que, oye, bien hecho está y sus razones tiene. ¿Algún libro más para recomendar? Sí, voy rápido. Bueno, decíamos Carpentier y Jenkins, y luego también conocí poco después a Peter Dahlgren, que es un profesor emérito de la Universidad de Lund, que ha escrito también mucho sobre participación, medios, y este libro de Political Web, participación, medios y democracia alternativa, creo que hace una aproximación interesante también a conceptos como las dinámicas de la mediación, también la idea del sujeto, cómo evoluciona el sujeto, que es el ciudadano participativo y el sujeto participativo en la era digital. Y bueno, me sirvió también mucho para entender, para navegar las complejas aguas de la teoría política. Porque, bueno, cuando hablas de participación, irremediablemente tienes que escudarte un poco y decir qué aproximación haces a la teoría política. Y terminando ya con la idea de la aproximación política a la participación y a los medios o a las redes, el último libro que he leído así que me ha impresionado y que me ha gustado es de Manuel Arias Maldonado, La democracia sentimental, que vincula lo que decíamos de la política, las emociones y el importante papel que están jugando las redes sociales o la esfera pública digital. Tampoco no teorizado desde el concepto de esfera pública, pero sí que él hace una revisión muy interesante a
a esas teorías. O sea, él se aproxima realmente de hecho cita a Papacarisi, cita a gente, a Dana Boyd, cita a gente que es de los Media Studies y de estudios de cultura digital, para dar también algunas pinceladas o establecer algunas referencias para teorizar esta era política, de política y emociones, ¿no? Y ya termino, esto es lo que te va a hacer ilusión. Estoy leyendo 2 libros de Ryan Milner, que es un profesor, creo que es americano. Ryan Milner, tengo que decir de dónde es. Sí, es profesor en Charleston. En Charleston. Y ha publicado 2 libros últimamente sobre culturas digitales y un poco las contradicciones propias de Internet, los complejos significados que se generan en Internet a través de las prácticas de todas estas culturas que hemos hablado. Y entonces estoy disfrutando mucho este libro que se llama The World Made Meme, el mundo hecho un meme, que trata de un poco de explicar qué función cumplen los memes, que además se han convertido en vehículo de todo tipo de cuestiones, ¿no? El humor, el papel del humor, el resbaladizo concepto de humor, pero él habla de conversación pública y medios participativos, ¿no? Y aparece otra vez la palabra participación, y por ahí entré yo en su trabajo, pero luego vi que lo potente de su trabajo era más bien la radiografía de las prácticas, digamos, de estas comunidades y del uso que hacen de los medios. Y hace poco acaba de publicar, junto con Whitney Phillips, The Ambivalent Internet. Tiene muy buena pinta este. Mischief, Oddity and Antagonism Online, ¿no? Y es un poco dice este libro explora the weird and mean and in between that characterize everyday expression online, o sea, es decir, lo raro y lo abusivo, y también todo lo que hay entre medios, entre lo inexplicable y lo bully, ¿no? Que hay y lo absurdo también que hay en Twitter y en los memes y en todo esto, ¿no? Este no lo he terminado tampoco, pero bueno, la verdad es que creo que es una aproximación académica muy interesante es hacer serio una cosa que puede parecer banal, y que creo que también forma parte de ese iniciar el diálogo, de empezar a explicar cosas que están pasando, ¿no? Y que están teniendo una influencia en la conversación pública. Muy bien, pues lo último, ¿no? Muy buenas recomendaciones. Lo último que nos quedaría para cerrar es, hemos empezado con una pregunta que te había dejado nuestra entrevistada anterior, Montse Bonet, nuestra invitada anterior, y ahora te toca a ti dejarle una pregunta a la siguiente invitada, para el siguiente programa. Vale. 1 o 2 preguntas, puedes hacer un par si quieres, ¿eh? Vale, porque te iba a decir que dependiendo un poco del perfil del invitado o invitada, me gustaría hacer 2. O sea, una primera que tiene que ver un poco con el proceso de investigación o de la tesis. O sea, si es una joven investigadora, preguntarle algo sobre la tesis, ¿no? Sobre que haga una reflexión sobre su proceso de tesis, ¿no? Que siempre, cuando se acaba, pues uno hace también introspección, ¿no? Y reflexiona sobre lo que ha hecho, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, pues, ¿qué le recomendaría a ella, qué se recomendaría a sí misma o a la persona que estaba empezando la tesis unos años antes, habiéndola pasado hoy, ¿no? O qué le recomendaría a alguien que está empezando la tesis hoy, que esto es una pregunta quizás resbaladiza. Y la otra, miro para abajo porque las tengo apuntadas, pero no las he perdido. Correcto, ¿qué consejo le daría a un joven investigador que está comenzando la tesis? Pero no, o sea, quiero profundidad, la respuesta, que no sea una cosa así, sí. En plan, pues que sí. Y luego, porque hemos hablado de conceptos, ¿no? Que saltan de lo académico a la industria, o que se ponen de moda, o que hay estos conceptos de buzzwords, ¿no? Que dicen los ingleses, o los hypes, ¿no? Los hypes académicos. Y nosotros hemos hablado del transmedia, por ejemplo, ¿no? Pero ella o él, desde su campo, ¿a qué hype académico cree que hay que atender, o que merece la pena que se le haga caso? ¿Y de qué buzzword o de qué hype académico habría que huir, ¿no? O sea, y en sentido amplio, por ejemplo, estoy pensando en
el nuevo paradigma del Big Data, ¿no? La idea de la cuantificación y de los datos masivos y de los algoritmos y Sí, sí, sí. es decir, las metodologías también híbridas. Es decir, ¿qué buzzwords o qué hypes académicos cree que merecen la pena y cuáles cree que deberíamos evitar o que no son para tanto? Muy bien, pues tomo nota. Queda la misión para nuestro siguiente invitado o invitada. Te doy las gracias otra vez por estar aquí. Hombre, gracias a ti. Volvemos a ¿Cuánto llamarte, hemos hecho al final? Pues una hora y 44. Jolín, O sea que hemos batido récord, le he ganado a Monse. Sí. No la piques, que la siguiente... Me enrollo como las persianas. Sí. Hombre, mi objetivo es que esto tenga la duración de una clase. Entonces, una clase de 1 hora y media, de 2 horas, todavía se tolera. Aquellas clases si de 5 horas... hasta aquí le regalamos algo, ¿no? Yo le mando una copia de la tesis o algo, si quiere. Que se ponga en contacto y le haremos llegar algo... O un examen o algo que nos corrija. Pero oye, hasta que lleguemos a aquellas clases de 5 horas de Hegel o Schopenhauer dictando, que leía, agachaba la cabeza y leía, pues creo que nos queda bastante. Y yo por lo menos he aprendido un montón, Ignacio. O sea que muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Hasta luego.